Muy buenas tardes, Miss. Mi nombre es Ariana Herrera, líder del grupo de manifestaciones plásticas turísticas. Esta vez hablaremos sobre la obra de arte de Padre Carlos Escultura. Integrantes: Mantuano Lema Milady, Tapia Valverde Alison, Villacrece Soledispa María y Suárez Pérez Gel. Como introducción. En este presente trabajo explicaremos sobre las principales obras de Padre Carlos. ¿Quién es Padre Carlos? Es un escultor quiteño con varias obras conocidas en la Escuela de Arte Quiteña, que históricamente se dice que su mayoría de imágenes supo imprimir su personalidad, que va más allá de la exigencia religiosa para convertirse en logros de claro realismo y de intenso dramatismo. La bibliografía. Escultor quiteño del siglo XVIII, cuya personalidad, así como su cronología, no han podido ser claramente definidas. A pesar de ser el artista que domina la escultura ecuatoriana del siglo XVIII, ni siquiera se sabe si perteneció al clero secular o si fue jesucita. Incluso hubo quienes pusieron en duda su existencia real, pero se confirmó su pertenencia en el siglo XVIII. Durante la restauración de un retablo de capilla de Catuña, una de sus obras principales, se encontró una inscripción que se lo señala como autor del señor San Lucas Evangelista en el año 1668. En este dato corroboró el testimonio de Eugenio Espejo, quienes a finales del siglo XVIII, en el siglo XIX, atribuía al padre Carlos varios grupos escultorios de la iglesia de San Francisco. A continuación, mi compañera. Gracias. La negación de Pedro se refiere a 3 actos de negación de Jesús por parte del apóstol Pedro. Los 4 evangélicos canónicos confirman que durante la última cena de Jesús con sus discípulos, predijo que Pedro negaría conocerlo, al afirmar que Pedro lo repudiara antes de que el gallo cantara la mañana siguiente. Después del prendimiento de Jesús, Pedro negó conocerlo 3 veces, pero después, a la tercera negación, escuchó el canto del gallo y recordó la perdición de cuando Jesús se volvió para mirarlo. Las 3 negaciones de Pedro. La primera vez, cuando la criada acusa a Pedro de ser uno de los que andaba con Jesús, este le responde simplemente que no entiende de lo que habla. La segunda vez, cuando la criada abiertamente lo acusa, este es uno de ellos. El evangelista se limita a decir, pero Pedro lo negó de nuevo. La tercera vez ya no es la criada, sino un grupo de los que estaban allí les gritan, no hay duda, tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pedro, quien primero negó su condición de discípulo, ahora niega conocer al Maestro, entrando así a la contradicción más grande de su vida. No niega solamente a Jesús, sino que niega su misma vida. Negando a Jesús, Pedro ya no es Pedro. Gracias. Yo le voy a hablar acerca del Padre Carlos. Este fue un escultor quiteño, aunque considerado el escultor más importante de sus tiempos en Quito. La falta de aportes documentales sobre su vida y su obra llevó a dudar de su existencia a más de un estudioso. A pesar que bajo este nombre se recogían obras de distintos escultores. Ahora les hablaré de una de las 2 principales estatuas, como son la oración del huerto. La oración del huerto es un episodio de la vida de Jesús de Nazaret, presente en los 4 evangelios, que describe la angustia de Jesús antes de ser detenido y empezar su llamada pasión. Luego le hablaré sobre el Señor de la columna. Esta es la imagen de Jesús en la columna. Nos representa aquella escena de la pasión de Jesús, de donde Poncio Pilato, aún sabiendo de su inocencia, ordenó a 2 de sus soldados atarlo e injuriarlo en el pretorio romano, mientras era exhibido a la multitud despojándolo de su ropa.
Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Helen Suárez y yo les voy a hablar sobre las conservaciones en la Iglesia de San Francisco. La Iglesia de San Francisco en Quito, Ecuador, es uno de los sitios históricos más importantes de la ciudad y ha sido objeto de diversas conservaciones a lo largo de los años. A continuación les hablaré sobre algunos aspectos destacados sobre las conservaciones en la Iglesia de San Francisco. Punto número 1. La restauración estructural. Debido al paso del tiempo y al deterioro natural, la Iglesia ha requerido restauraciones estructurales para preservar su integridad. Estas restauraciones se han llevado a cabo en diferentes momentos y han incluido trabajos de refuerzo de paredes, techos, columnas y cimientos. Punto número 2. La restauración de fachas. Las fachas de la iglesia, que son uno de los principales atractivos arquitectónicos, también han sido objeto de conservación. Se han realizado trabajos de limpieza, consolidación de piedra, reparación de elementos decorativos y reintegración de detalles faltantes para devolverles su esplendor original. Punto número 3. La conservación de retablos y obras de arte. La iglesia de San Francisco alberga numerosos retablos, esculturas y pinturas de valor artístico y religioso. Estas obras han sido cuidadosamente conservadas y restauradas cuando han sufrido daños debido a la humedad, la luz o el manejo inadecuado. Punto número 4. Mantenimiento de las áreas interiores. Los espacios interiores de la iglesia también han requerido atención constante para mantener su estado original. Punto número 5. Control de la humedad y plagas. Dado que la humedad es un problema común en los edificios antiguos, se han implementado medidas para controlar la entrada y acumulación de humedad en la iglesia de San Francisco. Bueno, estos son algunos ejemplos de las conservaciones realizadas en la iglesia de San Francisco de Quito. La preservación de este importante patrimonio histórico y cultural es fundamental para asegurar su legado para las generaciones futuras. Muchas gracias. San Pedro de Alcántara, Capilla de Cantuña. El convento de San Andrés del Monte fue fundado por San Pedro de Alcántara en el siglo XVI y en él se ordenó frailes San Pedro Bautista en 1568. El santuario lo mandó levantar Carlos III y Ventura Rodríguez y a Sabatini, y decorar una capilla dedicada a su hermano y a San Pedro de Alcántara. Sobre la mesa del altar de la capilla octogonal del santo declara monumento nacional. Hay una urna de mármol y un bronce con las cenizas del santo. Destacan la pequeña celda y las obras de Ventura Rodríguez y Sabatini de la segunda mitad del siglo XVIII. Se conserva del zarza sin espinas que fue cilicio del santo. Capilla de Cantuña. La portada de Capilla de Cantuña, el detalle de la puerta de Capilla de Cantuña, la rica decoración de los retablos quiteños ejemplifica el arte religioso que nació allí. Este es un detalle del arte mayor con el relieve policromado de Dios Padre. La Capilla Cantuña tiene una historia de 5 siglos. En su retablo se encuentra un grupo de escultórico del Calvario atribuido a Bernardo de Legarda. El púlpito tallado en madera cubierta de hojilla de oro parece que también es una obra de Legarda, quien habría intervenido en su elaboración hacia 1745.